Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Sociedad en Crecimiento, donde buscamos el desarrollo personal, motivación, psicología, disciplina y el absoluto éxito. Mi nombre es Danilo. Mi nombre es Emanuel. Mi nombre es Raúl. Y el día de hoy haremos una variación en los temas que hemos visto. Todos los episodios anteriores tratamos temas acerca de desarrollo personal, enfocados al deporte, y el día de hoy vamos a dar un énfasis más extenso acerca del deporte en especial. Pero antes que nada, ¿qué es el deporte? El deporte es un entrenamiento sujeto a normas que se desempeña sobre un área determinada. Esto quiere decir que es una actividad física o entrenamiento previo a algún otro ejercicio. Está sujeto a reglas y varían dependiendo a cada deporte que practiques. El día de hoy hablaremos del deporte del fútbol. ¿Y cómo comienza el deporte del fútbol? El deporte del fútbol, el primer registro que se tiene es de la existencia desde 1170. Es gracias a un documento donde se explica la primera visión del deporte. Como ya se explicó, durante la Edad Media en las Islas Británicas, zonas de alrededor, se practicaba un deporte muy similar al fútbol, el cual consistía en que distintos pueblos se armaban varios equipos sin importar la cantidad de jugadores. Incluso se podía crear un equipo con todos los habitantes del pueblo. ¿Para qué era esto? Bueno, en sí no había unas reglas establecidas. La única regla que había dentro de este deporte era, como en el fútbol, llegar al pueblo vecino y anotar un punto con una pelota que era ya sea de cuero, rellena de heno o de madera. No había restricción de jugadores, no había reglas, lo que lo hacía un deporte muy violento. No había muertos, había cualquier tipo de arbitrariedades. No había restricción de edades, jugaban niños, adultos, jóvenes, mujeres. Fue prohibido, dado que la gente de la alta sociedad no le agradaban este tipo de actividades por parte del pueblo, y lo llevaron a ser parte ilegal de actividades cotidianas. Entonces era restringido por la realeza hasta que se notó que obviamente el pueblo quería seguirlo jugando, ya que fue tomada como una tradición. Una actividad física. Sí, una actividad recurrente. Sí, pues era una actividad que se hacía recurrentemente. O sea, les importaba más que la gente que se moría, ¿no? O sea, es irónico porque, o sea, les importaba menos que se muriera la gente que pareciera lindo ante las demás, ¿no? O sea, Sí. Es que fue por eso muy criticado. Solo porque era de pobres, también se prohibió. Sí, Sí, al no ser algo que les dejara fruto a los de la nobleza, pues obviamente lo prohibieron. Este deporte como tal nos sirve para inspirarnos para que el fútbol se inspirara en él. Este deporte se llamaba Showle, y dado que se prohibió, era multado. Tampoco era lo suficientemente como para multar todo el pueblo. Entonces, mediante la escuela británica, fue introduciéndose ya con reglas y con supervisión a los niños, y así poco a poco en la cultura británica se fue introduciendo hasta que llegara a lo que conocemos hoy en día. Y así es como gracias a Inglaterra se mantiene el fútbol. Sus inicios fueron alrededor de 1871 con la creación de la FA y con el cobro de boletos para presenciar encuentros de fútbol. Comenzaron a recibir ofertas económicas por jugar. Esto recibió un amplio rechazo por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol, al límite de prohibir el profesionalismo en el fútbol. El primer club con jugadores profesionales habría sido el Darwen Football Club en 1878. Contrató a 2 jugadores escoceses, los cuales se mantuvieron en secreto hasta que se vieron sospechas, ya que uno de ellos
renunció a su trabajo. O sea, estaban como de ilegal. Sí, es que como les comentábamos, era una actividad ilegal y se prohibió o sea, como el pueblo quería seguir jugando, el gobierno les dijo, ok, está bien, pueden jugarlo, pero muy íntimo, no va a haber de que pueblo contra pueblo, porque era un desastre total. Entonces, dado a esto, se prohibió el profesionalismo, aunque al ver la demanda económica que había en el profesionalismo del fútbol, se hizo ilegalmente. Uno de los jugadores dejó su trabajo y años posteriores otros clubes siguieron los pasos del Darwen FC, aunque sí recibieron suspensiones por parte de las autoridades al admitir la utilización de jugadores pagados. En 1884 varios clubes formaron la asociación a escondidas, la Asociación de Fútbol Británica, en respuesta a la prohibición del profesionalismo. Y finalmente, el 20 de julio de 1855, la Asociación de Fútbol se vio forzada a oficializar el profesionalismo, pero mantuvo algunas restricciones. Aquí entra el primer reglamento oficial de fútbol. Se hicieron también en ese reglamento restricciones económicas y geográficas. Incluso dirigentes desalentaban la práctica en el fútbol para financiar la paga de otros clubes más poderosos. Organizaron una serie de encuentros en formatos todos contra todos, la liga de fútbol y la primera competencia de liga en la historia. Sí, yo he visto que de tantos clubes que se fundaron, después, como dices, por la demanda, fue que en 1888 se fundó la Football League. Ajá. Que fue cuando empezaron a surgir todas estas competencias ya de equipos y así, europeos principalmente. Oficializados y legalizados. Sí, es que William McGregor, que fue el director, promovió la Football League, la primera liga de clubes en la historia, y gracias a ellos se desencadenó una fama muy importante dentro del pueblo británico. La primera Copa Mundial de Fútbol se jugó en 1930. ¿Dónde fue? 1930. Ajá, fue en Londres, ¿no? También. Pues creo que la ganó Uruguay. Ajá. Uruguay, luego Italia, luego Uruguay, luego creo que otra vez Italia. Creo que sí fue como allá tiene que ser en Europa, sí o sí. Sí. No me acuerdo. Hay otra teoría no tan descabellada, que es de que el fútbol surge en China en el siglo III a.C. Los chinos practicaban un deporte similar al fútbol moderno, en el que el objetivo era meter una pelota en la red. Otra teoría es Mesoamérica. Aquí en México el deporte en equipo originó en las culturas mayas de Veracruz, donde los perdedores de algunos partidos eran sacrificados. Se jugaban con pechos, con el pecho, cadera y hombros. No se podían utilizar los pies como tal, era con la cadera como se proyectaban los tiros de la pelota. El famoso juego de cadera, que era un aro en la pared. O sea, cada quien tuvo, cada civilización tuvo un enfoque parecido. Imagínense, si pierdes, mueres. Sí, pues de hecho se hacían para rituales, y si no mal recuerdo, el dios Shak, se hacían rituales. O sea, era un ritual, no era como un deporte, era un ritual donde el equipo que perdiera era sacrificado. Era como el Sao, pero en Mesoamérica. En Cambridge, en 1848, los estudiantes de la Universidad de Cambridge crearon el Código Cambridge, que sirvió como base a un reglamento más moderno. La Asociación Inglesa de Fútbol, que se fundó en 1863. El FIFA, que en 1904 en París se fundó la Federación Internacional de Fútbol. Y a raíz de todo esto, el fútbol ha llegado a tener más de 5 millones de espectadores, de seguidores y practicantes, aún muchos más.
Y bueno, ¿por qué ustedes qué opinan acerca del fútbol o cómo ha participado en sus vidas? Pues el fútbol yo lo veo más bien como algo de entretenimiento, pero solo es profesional hasta que te vas al otro extremo, o sea, hasta que te es apasione profesional. realmente. Ajá, exactamente. Y hasta que es profesional ahí sí vale la pena practicarlo, pero mientras tú sigas tal vez puedes llegar, pero también hay que delimitar cierto tiempo hasta cuándo puedes llegar a hacer fútbol. Sí, que te apasione y que te dé trabajo. Sí, porque imagínate, o sea, el fútbol desde muy chicos ha sido inculcado en la cultura, al menos en la mexicana. Siempre, pues yo tengo recuerdos de siempre juntarnos los amigos que en la escuela, jugar fútbol, etcétera, los vecinos. O hasta yo, por ejemplo, yo creo que fue de los primeros deportes que practiqué, me imagino que todo. Que iba a hacer los domingos con mi papá y mis primos a jugar. Ajá. De que la deportiva, un partido. Pues es el deporte más Famoso del mundo. fácil y de ejercer, o sea, no es Nomás mucho. ocupas un balón y ya. Y si acaso 2 piedras. Sí, las reglas tampoco son como que muy difíciles o exigentes, entonces es un deporte muy amigable, por eso la popularidad que tiene. Y como dice Raúl, no requieres muchos implementos o cosas necesarias para practicarlo, por eso es la popularización del deporte. Y independientemente de la clase social o de la historia que tengas. Sí, porque los antecedentes históricos dictan que sí era marginado el deporte del fútbol como tal ya cuando fue creado, porque bueno, el gobierno lo consideraba pues sí un entretenimiento del pueblo, pero no algo que dejara real ganancia tanto para él o para el pueblo, entonces por eso prohibió el profesionalismo. Y otra cosa fue que pues la afición se apasionó demasiado y sí llegaron a haber muchos conflictos, como hasta la fecha siguen habiendo muchos conflictos entre aficiones. Pues han llegado a matar a árbitros. Ajá, sí. ¿Neta? Sí, una vez decapitaron uno en Colombia. Sí. Pues que como todo se corrompe. Sí, todo Sí, se corrompe. sí. Y bueno, de hecho, la lucha porque se hiciera profesional el fútbol fue precisamente lo económico. Ajá. A raíz de que había apoyo económico por parte de personas que querían verlo, por aparte de lugares donde te decían, oye, trae tu liga de fútbol, quiero un partido aquí porque yo voy a cobrar entrada. Entonces la derrama económica fue muchísima, por eso llamó la atención tanto. Y actualmente pues, la mano negra en el fútbol es muy evidente, muy sí. constante y pues sí, o sea, sí, lamentablemente así es. Y el fútbol más puro es el que practicamos sin saber. Y es el que, para mí al menos, fue el que más me llamó la atención. Porque, bueno, en lo personal yo jamás... Sí, el que es por diversión, sin lucro. Ajá. Yo jamás practiqué profesionalmente el fútbol. Pero siempre fui de, pues vamos a jugar y me gusta mucho jugar. Sí. O de que pues lo veo con mis amigos, pues vamos a verlo, entonces es entretenido. También vi datos que el fútbol pues es el deporte que más ingresos genera en el ámbito deportivo mundialmente. Sí, creo que después del boxeo. Creo que el boxeo es... El boxeo en México es el que más vende. Bueno, en México sí, sí. pero creo que mundialmente era el fútbol. Bueno, sí, obviamente. Mundial, sí. Aunque creo que el mejor pagado sigue siendo el boxeo, de todos ¿Neta? modos. Sí. Sí, es que es muy demandante también. Sí, y también Hay mucha demanda. es espectáculo. Bueno. Como quien dice, entre los dos ahí se van. Sí, ahí se van. Sí. De hecho, el Canelo, boxeador mexicano, es el deportista mejor pagado de la historia. El Canelo. No mientes. Sí. Y es Más que Messi y así. sí, es el mejor pagado de la historia. Eso yo no sabía. Sí, ponle que las peleas no son tan recurrentes a comparación de partidos de fútbol que pueden percibir Messi Ajá. o Cristiano.
Oh, ya, pero cada partido no es equivalente a lo que gana el Canelo por cada pelea. Ajá. Ajá. Sí. Y precisamente porque vamos a lo mismo, a lo que vende es lo que van a buscar el apoyo económico. Si no llama la atención del pueblo, si no llama la atención del público, si no te genera ingreso, pues meramente no lo van a apoyar. Ajá, no lo van a apoyar. Ahí es donde recae la gran popularidad del fútbol. Sí, porque mueve y genera. Sí, O sea, totalmente. mueve masa y genera mucho para el que se beneficie de ahí. Ajá, porque imagínate para el mundial, en el país que sea, cuántos asistentes no tiene cada partido, o sea, imagínate. Sí. Cuántas personas no viajan, cuántos... O sea, se gana de demasiado. vuelos, se gana de transporte, de hospedaje. Y fue ya digamos que potencializado el deporte como tal profesional, precisamente cuando la parte económica fue percibida por parte de los países que eran sedes, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, se ha despegado muchísimo el fútbol a ser el deporte más practicado, y a raíz de ese mismo deporte han surgido otros como el rugby, Sí, que son muy similares. Sí, muy similares. Que siguen practicando porque pues depende de cada país que de ahí sí se genera y por eso se sigue manteniendo. Sí, porque bueno, cada país le dio su estilo, su toque, y a raíz precisamente de eso pues se desencadenan otros deportes similares. A mí lo que se me hace interesante es de que en la actualidad podemos ver que ya no hay distinción en el fútbol, y pensar económicamente, pues porque pensar que inició en la clase pues más baja, la obrera, que fue cuando empezó a popularizarse, y ahorita ver la magnitud de Sí. Pues, precisamente por el impacto que tuvo en las personas, porque bueno, sí es muy entretenido el jugarlo, tanto como el verlo, pero más aplicarlo, y como era una forma de pasar el tiempo, pues se hizo muy popular. Es fácil de ejercer y es muy fácil de lucrar de partir de él. Sí. Inclusive por los mismos entrenadores amateurs. O sea, si te dicen, quiero que me pagues tanto por recomendarte algún piso o así, entonces pues sí es muy triste que el dinero influya tanto, pero no se podrá negar que la afición al fútbol es muy grande. Es muy grande y muy importante dentro del deporte. Sí. Algunas reglas del fútbol son: el campo de juego debe ser rectangular, medir entre 90 y 120 metros de largo y entre 45 y 90 metros de ancho. Cada equipo tiene que jugar tiene que tener 11 jugadores, incluyendo un guardameta. El balón debe tener un diámetro de 21,5 y 22,29 centímetros y medir entre 68 y 70 centímetros. El partido se divide en dos partes de 45 minutos y debe haber un árbitro encargado de dirigir el partido. El juego se reanuda con un saque de centro al inicio de cada tiempo, después de un gol o de el tiempo suplementario. El gol es válido si cruza por completo la línea entre los postes. Un jugador debe estar en posición de fuera de juego si toma el balón por delante de la línea defensiva del rival después de un pase de compañero. Los jugadores no pueden usar objetos peligrosos como joyería ni cubiertos con cinta adhesiva. Los jugadores deben usar los mismos colores entre ellos, pero diferentes al equipo contrario. El portero debe usar un uniforme que lo diferencie del resto de jugadores. El árbitro puede sancionar a un jugador con una tarjeta roja o amarilla dependiendo la falta que cometió. También hay tarjetas verdes. ¿Ah, sí? Sí, son para sancionar a jugadores que hicieron lo correcto, algo así, no me acuerdo cómo era la base. Pero sí, también hay verdes. También quisieron implementar una tarjeta morada, ¿no? Azul. ¿Y para qué? No sé, no entendí bien la cláusula. Lo intentaron incorporar en Grecia, creo. No me acuerdo bien, pero pues no lo implementaron, no funcionó. ¿Quién es quien regula el reglamento? ¿El reglamento? Yo siento que la FIFA, ¿no?
La FIFA es parte de, sí. Supongo que sí, porque es la Federación Internacional de Fútbol. Entonces O sea, la es la FIFA más debe importante, ser. es la que modifica las reglas. De hecho, un pase al portero no debe agarrarlo con la mano, eso estaba no prohibido antes. O sea, ahorita si te la pasan y tú eres el portero y te la pasa tu compañero, es mano. ¿En serio? Antes era cuantas veces quisieran. Nada más que se sancionó porque todos recurrían a lo mismo para hacerlo al portero. Es muy interesante, bueno, a mí me genera interés precisamente la afición, porque muchas personas en su vida lo practicaron, jamás, y no se perdieron un partido de su equipo favorito. O sea, de verdad el apoyo que tiene el fútbol es impresionante, que ya otros deportes lo quisieran. De verdad es muy relevante cómo personas dejan todo por el fútbol y pues precisamente también el dinero que se mueve en el ambiente. Y personalmente mi familia siempre no fue tanto de inculcarme ese deporte como tal, sino de que sí todos mis primos sí o sí practicaban, sí o sí. Y pues sí era de que pues vamos a ver fútbol y esto y lo otro, y hablar de partidos y hablar del equipo favorito, de jugadores, y hasta la fecha es un tema de conversación muy amplio que a consideración de otros deportes de pelota como básquetbol, voleibol, no tiene el mismo apoyo que el fútbol, y a pesar de que son muy famosos también no generan lo que genera el fútbol. Es muy interesante que como les digo, alguien que jamás lo haya practicado, porque bueno, si lo practicaste se entiende que te apasione, que te guste mucho, pero si jamás has jugado en una cancha y aún así te sigue gustando, ahí se nota demasiado la fuerza que tiene el fútbol sobre como culturalmente, o sea, más que nada. Sí. Pues de yo hecho, siempre... No, ¿qué? Dilo. La final del mundo tuvo 4 billones de espectadores. Ay, güey. Pero estaban contando televisores, o sea... Sí, no, pero entonces... En casa son como 5 personas por cada casa, o sea, son muchas más personas. Es que, ajá, exacto, el conteo es por dispositivo en el que estás viendo. Pero nosotros podemos estar ahorita viendo el partido aquí y cuenta por uno. Pero en realidad somos tres. Entonces, la afición, la cantidad de aficionados al fútbol es muy incierta, precisamente por eso. Pero la estimación es de 40 millones, creo, 4 millones. Yo siento que al menos en México un 90% de la población, 80%, que casi todos, y más, son aficionados. ¿De fútbol? Sí. Pues es que ahorita está muy quemada la Liga MX, la verdad. Sí. O sea, Bueno, de eso hecho, sí tuvo ¿cómo se dice? Se estima que, por ejemplo, al Real Madrid con 410 millones de aficionados, al Barcelona 360 millones, al Manchester United 216 millones y... Pues el Real Madrid es el más grande, el club más grande. Sí. El Barcelona el segundo y Manchester United pues sí uno de los más grandes de Inglaterra. Al corte, ojo con esto, al corte de la jornada del 11 del torneo de apertura de 2024 se registró una influencia de 1.936.435 aficionados en las canchas de los clubes. Este nivel implicó una caída del 12.8% a comparación de la asistencia registrada a la misma fecha, pero en clausura del 2024. O sea, en la apertura ya hubo 1 millón, casi 2 millones. ¿Y solo en la apertura? Ajá, y solo en la apertura. Y 12.8% más en el cierre, ¿se imagina? O sea, es muy grande la cantidad de gente que mueve. Sí. Demasiado grande a comparación de otros deportes. Y es demasiado incierto cuánta es la influencia que tiene en el pueblo, o sea, cuántas personas son las que
son aficionados. Y es que tan siquiera ver de que el turismo que se genera en la economía en los mundiales, dependiendo del país, que incluso tiene más visitas que las mismas olimpiadas, que tratan de muchos más deportes. Ajá, sí. Sí, de hecho, muchas personas dicen, ok, yo no ahorro para las olimpiadas, que como dices, puedo presenciar todos los deportes olímpicos y prefiero irme a donde sea a ver el mundial de fútbol. Porque, pues sí, vamos a lo mismo. Aunque no lo practiques, aunque no tengas influencia dentro del deporte, Son deporte que mueve. te llama. Sí, te llaman demasiado. Y como dice, por eso ahora el apoyo, lamentablemente también, porque se ha dejado de lado otros deportes, el apoyo por parte del gobierno ha sido en su mayoría al fútbol, ya que, como decimos, es el que más ingresos les genera. A comparación de otros deportes, y siempre en la carrera de apoyo a deportes está adelante el fútbol, por encima de todos. Siempre regalan playeras, regalan utensilios para jugar, regalan balones, indumentarias, dan patrocinios, o sea, siempre el Fútbol está adelante de cualquier otro deporte. Ajá. Y por eso también es muy practicado. Sí. Muy practicado, porque pues ciertamente otros deportes suelen ser más caros. Por ejemplo el boxeo, algún arte marcial, suelen ser más caros. No es el mismo el número de escuelas de fútbol a escuelas de boxeo, por ejemplo, o algún arte marcial, o de algún otro deporte. En cambio, incluso el mismo gobierno te da clases gratis o muy accesibles, por eso es tan practicado. O sea, porque a veces buscas solamente hacer una actividad física y dices, ¿qué se ajusta a mi presupuesto bajo, digamos? El fútbol. Y el fútbol. ¿Por qué? Porque voy a ser apoyado, y si destaco, pues puedo lograr que un visor me llame y generar un ingreso o crecer dentro de este ámbito. O sea, con una botella puedes jugar. Es muy fácil de practicar y muy barato de poder ejercerse. Sí, y en cambio la derrama económica que te puede generar es bastante muy alta. O sea, es muy beneficiosa para el que paga por que se ejerce. Iniciamos en el 6. Acabamos a los 36. Faltan 3 minutos. No, vamos bien. ¿Sí? Sí, vamos bien. Faltan 3 minutos. Sí, vamos. ¿Cuál de futbolista tú consideras que es el más chido? El que para ti que ¿Actualmente o de la historia? De la historia. De la historia es Lionel Messi. ¿De la historia? De la historia de Lionel Messi. ¿Por qué? Es que el chabón es una bestia, la verdad. O sea, tuvo como unos 3 mejores momentos de temporada. O sea, en una sola temporada en España llegó a anotar más de 90 goles. Wow. Sí, o sea, por ejemplo, también el problema que tenía, ¿no? ¿Cómo se llama? Problema de crecer. Ajá, de crecimiento. Sí. De hecho, el Barcelona le pagó ese tratamiento No. durante el 2009, 2008 creo, no me acuerdo. Y después llegó el Barcelona en el 2010 y el 2011 creo que ganó la Champions. No, ganó la Champions el Barcelona en 2009 con Lionel Messi, 2011, 2012 y 2015 con Lionel Messi, porque el Barcelona de por sí ya tenía a Messi en cantera. Y también le pagó el tratamiento. O sea, fue muy buena estrategia pagarle a un argentino su tratamiento. Y pues, o sea, llegó a ganar el mundial Lionel Messi. O sea, fue muy buena inversión, la verdad. Y es el mejor de la historia. Y, por ejemplo, a otro exponente muy grande también argentino, Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Ajá, ¿tú lo compararías? 2 veces campeón del mundo, creo. Ajá. En el 86 en México, en el Mundial de México. Y él era mexicano, ¿verdad? No, era argentino. Hugo Sánchez es mexicano. Hugo Sánchez. ¿Cómo se llamaba el que...? Ronaldinho. Pero él ya se retiró. Se retiró y lo metieron a la cárcel. ¿Lo metieron a la cárcel? Sí, porque tenía un pasaporte falso. Su pues se lo dio.
Y lo metieron a la cárcel, lo cacharon y lo metieron a la cárcel. Pero él es brasileño. El brasileño ganó la Copa del Mundo en el 2002, Yo creo. había visto que él era un muy buen futbolista Sí, también. Sí. El estilo brasileño es muy, muy... Ahorita ya casi desaparece, pero sí estuvo muy... O sea, es muy grande Brasil en cuestión de fútbol. Sí. Fue un exponente muy pentacampeón. grande, ajá. Es pentacampeón mundial de Muy fútbol. fuerte. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Roberto Carlos. Roberto Carlos, es que está Kaká, Kaká, Roberto Carlos, Ajá. Ronaldinho, Ronaldinho. ay, ¿cómo se llama este otro? No me acuerdo. Pelé, ¿qué? Pelé es brasileño, Brasileño también. Sí, Neymar Junior. También está Dani Alves. Pues Pelé era un... Ganó el Mundial con Sí, 18 no. años. exacto, ajá. O sea, son Sí, otro Pelé gran era exponente. el Mohamed Ali del fútbol. Sí. Y así muchos. Hay un punto que me parece muy absurdo porque, bueno, en México el apoyo al fútbol es amplio, pero considero que no enfocado, o sea, No a tan mejorar. correcto. A mejorar, ajá. El apoyo sí está más enfocado, bueno, distribuido al fútbol, tanto económicamente, pero siento que no técnicamente. O sea, por eso no Yo damos siento que generan más una comodidad que un orden para mejorar. Siento que lo ven como un negocio, que sí es un negocio, Pues es que es un negocio. sí es un negocio, pero Hay mucha mano negra dentro Ajá. del deporte. sí es un negocio, pero por esta parte creo que no lo apoyan para mejorar, sino para generar Para ingresos. ganar dinero. Ujú. Por eso considero yo que el talento mexicano Se en mata el también. fútbol ajá, porque precisamente si un visor te dice, ok, dame 20,000 pesos Sí. y entras. Es Que me fui- absurdo que me fui pagar bajo. por entrar. Ajá. Y sin un Igual. sueldo fijo, o sea, tú entras, digamos que a la liga profesional y te hacen firmar sueldos inciertos, y entonces tú teniendo que pagar para entrar y sin un sueldo, pues es muy difícil. Y meramente alguien que tiene la capacidad económica de derrochar muchísimo dinero, 50,000 pesos o más, ante un visor para que te deje entrar, pues es muy complicado que el verdadero potencial de las personas sobresalga, en ajá, el fútbol. porque lo que va a importar realmente es quién tiene para pagar y no quién tiene las capacidades para Ajá, entrar. sí. En cambio de otros deportes que sí es un poco más enfocado a que el que cumple con los requerimientos puede entrar y el que no. Ujú. Si acaso ahorita el fútbol mexicano creció un poco en cuestión de visualizaciones, porque el América fue bicampeón de liga, pero la liga en sí o sea, hay 2 ligas en un año, o sea, no tiene sentido. Tiene que ser una liga por cada año, o sea, medio año empieza una y al medio año del año siguiente se acabó. Ajá. O sea, y ahorita son 2 ligas en un año, o sea, no tiene mucho sentido y se apaga mucho la vibra sobre cuánto vale un premio random. Y si acaso subió ahorita con el América, porque el América es el club más grande De México, ajá. pero en sí ya está muy quemado la liga mexicana y se prefiere, la afición mexicana se prefiere... Lo hacen ver todo superficial con tal de generar más lucro. Sí, Ajá, es sí, que sí, precisamente se ve muy quemado porque exjugadores o personas que quedaron inconformes sí han hecho hincapié en que hay mucha corrupción dentro del fútbol y no digo que solamente en el fútbol, o sea, también en cualquier otro deporte que genere ingreso. Y también no solo en México, siento que... No, obviamente. Pero siendo el fútbol más grande es el que más repercute en los demás, Sí, o sea, el es que el más- que más llama la atención. Sí. Bueno, al final de cuentas, pues el fútbol es el deporte más famoso Sí, que hay. más que cualquier otro. Y pues eso sería todo por este episodio. Espero y les haya agradado. Nos despedimos.